Pues aquí seguimos en Málaga TV, en nuestra tercera edición semanal hoy miércoles, y en los últimos minutos del programa os vamos a hablar del método Skyline, cómo transitar la ansiedad y la agorafobia. Es un trabajo de la psicóloga Reyes Gómez, psicóloga valenciana, que ha venido además expresamente hoy a Málaga para presentarnos este trabajo y para hablar de la ansiedad y de la agorafobia y de lo que propone, ¿no?, a través de este método. Reyes, buenas tardes y bienvenida a Málaga. Buenas tardes y muchas gracias. Para mí siempre es un placer venir a Málaga. Bueno, yo sé que además por temas de estudio y eso estás muy vinculada y has pasado momentos muy buenos en Málaga. Sí, ¿Verdad? llevo ya una trayectoria larga aquí en Málaga. Ahí hay una vinculación especial con Sí. Málaga. Bueno, vamos a hablar, antes de explicar un poquito pues cómo se desarrolla este libro, ¿no?, el método Skyline. Si te parece, vamos a definir exactamente qué es ansiedad, ¿no? Porque yo entiendo, Reyes, que la ansiedad es algo más que el que una persona sea un poco nerviosa, ¿no? Yo creo que en general hay un concepto un poco mal entendido de lo que es la ansiedad. Hay mucho mensaje continuamente de hay que luchar contra la ansiedad, hay que eliminar la ansiedad, borra la ansiedad de tu vida. Y entonces veo continuamente como las personas entran en batallas que nunca tienen fin, porque la ansiedad es algo que forma parte de nosotros, de nuestro cuerpo, de nuestro organismo, y realmente no se puede eliminar. La ansiedad es un mecanismo de alerta del cuerpo. Cuando detecta una situación de peligro, es cuando el cuerpo se prepara físicamente, fisiológicamente y mentalmente, se prepara para atacar una situación que puede ser peligrosa para nuestra supervivencia. El problema viene cuando interpretamos como peligroso lo que no lo es. Entonces ahí es donde viene un poco el problema o la diferencia entre ansiedad y trastorno de ansiedad. Pero no se puede eliminar la ansiedad, no se puede... Es algo innato entonces en el ser humano, la ansiedad. Claro, no y se cumple puede una dejar de función. tener ansiedad. Y tiene una función además adaptativa y además necesaria. Yo creo que al contrario de lo que se piensa, si no tuviéramos ansiedad, la esperanza de vida sería mucho más corta. Por tanto, yo te iba a hacer una segunda pregunta que no sé si es del todo acertada, pero ¿qué tiene que ocurrir para que una persona le lleve a desarrollar un trastorno de ansiedad? Es que esa pregunta me parece muy interesante porque creo que aquí está un poco la clave de cuál es el por qué tenemos ansiedad que normalmente no se conoce. Y es un poco el entender que la mente es un mecanismo de supervivencia. Entonces la mente lo que hace es, hay una frase que pongo en el libro que leí que me gustó mucho, que decía que la mente no te quiere feliz, te quiere vivo. Entonces, ¿qué hace? Va a intentar sabotearte para que tú no salgas de la zona de confort, para que no salgas de todo aquello que conoces. ¿Cómo te sabotea la mente? La mente te sabotea mandándote 60.000 pensamientos diarios a modo de preocupación. La mente te lleva continuamente al futuro, al pasado, al futuro, al pasado, generando que estés en un estado de preocupación, de manera que mientras estés preocupado, tú no vas a salir de la zona de confort. ¿Cuándo se genera la ansiedad? Cuando nos enganchamos a esa preocupación que en el 90% de los casos no es real. Esas preocupaciones que tenemos nunca llegan a desencadenarse. La ansiedad se genera cuando yo me engancho a esa preocupación. ¿Preocupación es lo mismo que anticipación? Por supuesto, claro. La preocupación es mucha anticipación y sobre todo anticipación de ¿y si pasa esto? ¿Y si pasa aquello? Cuando estés en el y si, estás en la preocupación. Luego nos damos cuenta que el 90% de todo aquello que nos preocupa nunca llega a suceder. Y ese 10% que sucede, la mente deja de estar preocupada para estar ocupada, actuando o en un estado de atención para resolver eso que realmente está pasando. Entonces la ansiedad se genera justamente cuando yo me engancho a esa preocupación. Se genera sobre todo en el pensamiento y no en el cuerpo como... Te limita en tu presente, no disfrutas de tu presente y estás siempre viendo o el pasado o el anticipándote al futuro, futuro. continuamente. Ajá. Pero claro, habrá quien piense y dice, bueno, pero en la vida también es bueno ser un poco previsor, ¿no? Claro. O previsora. ¿Dónde está el límite entre ser previsor o previsora y caer en la anticipación excesiva? Cuando tú te ves a ti mismo que realmente ya estás limitado, que no puedes llevar un día a día normal, que dejas de actuar o de tomar acción para estar, digamos, pies quietos
y estar anclado a esa preocupación. El límite, claro, hay que ser previsor, hay que tener una previsión de futuro, lógicamente, pero el límite está cuando yo ya dejo de actuar para quedarme pies quietos anclado en esa preocupación. Reyes, ¿qué significa entonces vivir con ansiedad, con una ansiedad permanente? Vivir con ansiedad es vivir preocupado. Preocupado. La clave, desde que te levantas. Desde que te Y a levantas. veces ni duermes. A veces ni duermes. Vivir con ansiedad significa sobre todo vivir anticipando el futuro, vivir preocupado, vivir en una necesidad continua de querer controlar todo aquello que me sucede en cada momento del día, en anticipación y control, anticipación y control. Por tanto, estamos hablando de un trastorno que es altamente limitante, ¿no? Claro, es muy limitante porque al final yo creo que la forma de dejar esa preocupación o de dejar esa anticipación es entrar en los estados de atención, en el día a día que tengo que hacer en cada momento. Solo hay un antagónico a la preocupación, que es solamente hay una forma de dejar de pensar, la mente en blanco no existe, pero es entrar en estados de atención. Si yo presto atención a cada cosa que hago en cada momento, yo ahora mismo que estoy hablando contigo, que estoy escuchando lo que tú me preguntas, que estoy pendiente de qué te voy a contestar, yo no estoy en un estado de preocupación en el que quizá esté después cuando me vaya de aquí, preguntándome si esto, si lo otro, si aquello. Cuando yo consigo estar en mi día a día en estados de atención, es cuando esa preocupación, digamos, la puedo ir paliando. O sea, al final lo que buscamos es ser conscientes del momento, del presente, Sí, y lo que vivir y aprovechar el día a día, el minuto a minuto, y no estar, porque al final lo que te hace es que te dispersas, te bloqueas, te limitas, incluso eso lo perciben los demás, ¿no? Claro. Yo quería preguntarte, Reyes, ¿qué errores son los más comunes, en general, nos lo aplicamos a todos, pero qué errores son los más comunes a la hora de tratar o de relacionarnos con una persona que padece de esa ansiedad permanente o crónica? Yo creo que el error principal, como en el error principal es el estigma que todavía sigue habiendo en cuanto a la enfermedad mental. Afortunadamente, con la pandemia, lo que es la parte de salud mental, hemos avanzado. Se ha puesto sobre la mesa esa realidad. Se ha puesto sobre la mesa una realidad que estaba como muy escondida. Sí. Entonces, el primer problema que yo veo no es cómo tenemos que tratar, sino que las personas que hemos sido, personas que hemos pasado ansiedad, hemos estado continuamente escondiendo eso, ¿no? Yo disimulo el que a mí no me pasa nada, el que intento normalizar. Entonces, yo creo que el primer error es que no se haya normalizado todavía algo que, como digo, es que forma parte del ser humano. Reyes, en la mayoría de los casos estas personas pues son tratadas por la medicina con ansiolíticos, con medicamentos varios, ¿no? ¿Qué opinión te merece a ti o cómo valoras tú este tipo de tratamientos basados en fármacos al final? A mí la opinión que me merece es que vivimos en una sociedad totalmente medicalizada. A mí me duele la cabeza y en vez de escuchar el síntoma me tomo una pastilla y continúo. Y el cuerpo continuamente nos está avisando de que si hay un síntoma es porque por ahí no vamos bien. El cuerpo me está avisando de que la sintomatología que yo tengo es porque tengo que parar y ver qué está pasando ahí. O sea, los fármacos, los ansiolíticos, al final lo que son parches, pero no ataja el problema de raíz. No, lo que pasa es que amortigua. Sí que es verdad que cuando una persona va a terapia con un nivel de ansiedad muy alto, hasta que empieza a manejar un poco lo que serían las técnicas para manejar la ansiedad, sí que a veces en los procesos iniciales es necesario que haya un acompañamiento farmacológico, porque cuando una persona tiene un nivel de ansiedad muy alto es muy difícil. La persona te llega a terapia y te dice, yo no quiero tener esto, yo quiero estar bien, y no tiene a lo mejor esa tolerancia a lo que sería un proceso. Ajá. Entonces sí que es verdad que en los procesos iniciales es adecuado un acompañamiento farmacológico. Iniciales. Lo que pasa es que mucha gente, a veces incluso por comodidad, por falta de tiempo, porque la salud mental todavía es muy cara en este país, porque no tiene recursos económicos, pues tiende más a medicalizarse y ya está. Me imagino que por tu consulta habrán pasado pues todo tipo de personas con distintos grados de ansiedad, ¿no? Pero hay personas que pueden llegar a vivir con ansiedad de una manera crónica, o sea, ¿la ansiedad se puede cronificar en la vida de una persona? Claro, sí. Hasta sus últimos días.
siempre y cuando que no la trabaje, no la entienda y esté luchando contra algo que forma parte de sí mismo, la ansiedad puede ser crónica y puede incluso luego derivar en otro tipo de patologías más complicadas, porque la ansiedad no es una patología que te vaya a dañar a nivel orgánico, aunque parezca que sí. La ansiedad nunca te va a dañar a nivel orgánico. Sí, hay otras enfermedades que guardan relación, el tema de, por ejemplo, irritación de colon Por ejemplo, X. eso es la consecuencia de haber mantenido niveles de ansiedad prolongados muy elevados, Sí. a los que yo no he puesto solución. Luego pasa que a nivel orgánico ya sí que va a derivar en enfermedades como esa. Reyes, el método Skyline, que es el libro que nos traes hoy desde Valencia, Cómo transitar la ansiedad y la agorafobia, plantea herramientas para transitar en esa ansiedad, saber manejarla, y también toca el tema de la agorafobia. ¿Cuáles serían algunas de esas herramientas para un poquito, sin hacer demasiado spoiler porque hay que leerse el libro, pero bueno, danos algunas pinceladas? ¿Cuáles serían algunas de esas herramientas que propones a las personas que padecen ansiedad? Lo que yo propongo son 20 herramientas a modo de anclaje, en las que primero vamos a entender realmente qué es la ansiedad, segundo, qué función tiene, y tercero, qué cosas puedo hacer para no engancharme a la preocupación. Serían 20 técnicas para conseguir que yo no me enganche a esa preocupación que la mente, por sistema de supervivencia, me va a generar. Entonces son como 20 herramientas para conseguir que manejemos esa ansiedad que se genera cuando yo me engancho a la preocupación. Oye, vamos a abordar también el tema de la agorafobia, ¿no?, que la tocas en este trabajo. ¿Cómo definiríamos qué es exactamente agorafobia? La agorafobia también, ahora mismo con el tema de la pandemia, hay muchísima gente que está padeciendo agorafobia como consecuencia del confinamiento, que no se ha diagnosticado. La agorafobia, lo que comúnmente entendemos es que es el miedo a salir de casa. Sí. Realmente la Habernos rodeado de personas que no conocemos. de todo aquello, exacto, de todo aquello que a mí me pueda... Es toda aquella situación o lugar donde a mí me vaya a dar un ataque de pánico, y una de dos: o yo no tenga a nadie que me ayude, o pedir ayuda me resulte totalmente embarazoso. Una situación agorafóbica podría ser perfectamente esta. Si a mí ahora me da un ataque de pánico, que estamos en directo, ¿yo cómo salgo de aquí? Esto es perfectamente una situación agorafóbica que, por el lenguaje, digamos, más común, nadie podría pensar que esto es una situación agorafóbica. Si yo tengo ataques de pánico, no me voy a exponer a un programa en directo. Entonces, poco a poco voy a reducir mi vida a estar dentro de casa o estar continuamente con una persona que me aporte seguridad. Entiendo que todas las personas que padecen ansiedad no tienen por qué desarrollar agorafobia, aunque algunas sí que terminan derivando también el problema por la agorafobia. Lo que deriva es que aquí habría que distinguir lo que sería el ataque de ansiedad con el ataque de pánico. Esa es la diferencia. Cuando el ataque de ansiedad se vuelve mucho más intenso, es lo que definimos como ataque de pánico. Entonces, del ataque de pánico es más posible pasar a la agorafobia, porque yo voy a evitar todos aquellos lugares o situaciones donde me pueda dar un ataque de pánico, pero no necesariamente. Si tengo un problema de ansiedad, un trastorno de ansiedad que más o menos no es la explosión del ataque de pánico, entonces no necesariamente voy a generar agorafobia. Y desde el método Skyline, ¿cómo propones atajar la agorafobia? Pues lo que sería el tratamiento más efectivo es el cognitivo-conductual. Entonces, muchas veces, si tú tienes miedo a salir de casa, por ejemplo, coger a la persona y sacarla a la calle no es lo más adecuado, porque primero, que sería un poco la primera parte del libro, tenemos que tener un entrenamiento de la parte cognitiva, de todas las técnicas para el manejo de ansiedad, y luego hacer una escala de, por ejemplo, una persona que tenga miedo a ir a un restaurante. Eso se divide en lo que se llama una escala de ítems. Cómo te vas acercando progresivamente a la situación agorafóbica, pero desde un ítem muy pequeño. Pequeños pasos. Pequeñísimos, pero muy... Yo siempre lo comparo con subir a la Giralda, ¿no? Sí. Porque la Giralda, cuando yo fui a Sevilla, no tiene escaleras, es una rampa.
pues los pasos que una persona con agorafobia tiene que dar para exponerse a la situación temida tienen que ser tan pequeños que no lleguen a ser escalones, que llegue a ser como la rampa de la Giralda. Entonces, muy poco a poco, cuando yo, la escala de ítem, ¿no? Ponemos a la persona en el ítem número 1, a base de mucha repetición y gestión de la ansiedad que tenga en ese momento. Cuando ya haya neutralizado la respuesta de ansiedad en el primer ítem, subimos al segundo. Mucha repetición, mucha gestión, muchísima repetición, por eso la gente muchas veces se cansa, porque requiere primero el entrenamiento cognitivo siempre. No puedes poner a la persona en la situación temida si no la has entrenado primero cognitivamente. Oye, Reyes, y lo del nombre del libro, el método Skyline, ¿por qué el libro y el método tiene este nombre, Skyline? Esa es una pregunta muy buena, sí, que me gusta porque el Skyline surge de... Yo fui una persona con ansiedad, con agorafobia, hasta que el proceso final fue cuando yo hago el viaje a Nueva York. Yo hago un viaje a Nueva York en el que para mí mi proceso personal se había terminado. Yo decido toda mi experiencia, allí fue cuando empecé a pensar que toda la experiencia yo la tenía que, de alguna forma, en principio, redactarla, todo lo tenía que redactar y luego ya pensé en publicarlo. Pero fue en el viaje a Nueva York, cuando estaba viendo el skyline de Manhattan, cuando decido hacer esto, por eso se llama así. El método Skyline. Y los lectores que se han adentrado ya en estas páginas y que algunos habrán puesto en práctica, ¿no? Esas 20 herramientas, creo que decía, sí, esas 20 herramientas para abordar y saber transitar en la ansiedad, que me ha llamado la atención lo que has comentado al principio, ¿no? Que la ansiedad al final es un mecanismo que tenemos y que tiene también su función, pero claro, que hay que saber transitar con esa ansiedad. Pero los lectores que se han adentrado en esta lectura y algunos hayan puesto en marcha o hayan puesto en práctica estas herramientas, ¿qué te dicen? ¿Qué feedback estás recibiendo de ellos? Depende un poco también de... Yo es lo que en mi consulta yo trabajo fundamentalmente con el libro, me he focalizado sobre todo en temas de ansiedad y agorafobia, y la gente que entiende que esto es un proceso, sí que veo resultados muy positivos, primero en el entrenamiento cognitivo, cuando entienden que la ansiedad no es algo que hay que eliminar, no es algo contra lo que hay que luchar, es como un descubrimiento. Entonces ahí pasan dos cosas, que o estés abierto a escuchar esa nueva perspectiva o que directamente la rechaces. La gente que sí que está abierta a escuchar esa nueva perspectiva de esto nunca me lo han contado así, sí que son procesos que funcionan. Hay gente que lógicamente no está tan acostumbrada a escuchar toda la vida que es algo que hay que eliminar, algo que hay contra lo que hay que luchar, que cuando le cuentas el punto de vista, porque al final es darle la vuelta, es simplemente darle la vuelta al concepto. Hay gente que no lo comparte y que no continúa con ese punto de vista y continúa buscando otro tipo de herramientas que les sirvan, pero la gente con la que yo trabajo, que sí que vamos dándole esa vuelta al calcetín, sí que es bastante efectivo. Oye, pues ya estamos fuera de tiempo, Reyes, pero los que quieran adquirir este trabajo del método Skyline, ¿cómo pueden hacer? Desde la página de amazon.es, ahí está el libro. Pues Reyes Gómez, muchas gracias por visitarnos. Gracias a ti, ha sido muy interesante hablar contigo como escritor y como psicóloga. De verdad que ha sido un placer y que nos veamos más veces. Espero que cuando vuelvas por Málaga de visita, pues también te dejes caer por aquí por el plató, ¿vale? Muchísimas gracias. Muchas gracias.